Que voy a hablar hoy, buenos días, bienvenidos todos. El tema que voy a hablar hoy lo llamo recompensados públicamente. Recompensados públicamente. ¿Y qué es esto? Bueno, pues Dios da recompensas y nos da estas recompensas para que otros la vean, para que sean vistas estas recompensas. Las da de manera pública, son notorias. En Joel 2, versículo 17. Hay un pasaje que dice entre la entrada y el altar, y subrayo esas dos palabras, entrada y altar. Entre la entrada y el altar, y luego dice: lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? Pero subrayo, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Señor, yo te pido que hoy nos hables, que cada uno de los que aquí estamos y los que estén conectados o escuchando este mensaje podamos recibir palabra de ti, que nada estorbe lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Yo pido que me uses a pesar de mis imperfecciones, que pueda ser un canal de bendición para que tu palabra llegue a su destino y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Háblanos, tócanos, vivifícanos, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entre la entrada y el altar. Bueno, porque el siguiente punto que quiero mencionar es lo público y lo privado. O sea, quiero hacer una distinción. Es distinto lo público. Hay contadores públicos y contadores privados, por ejemplo. No es lo mismo. Podrá ser parecido, pero no es lo mismo. Pero hay ministerios que son públicos y ministerios que son privados de la misma forma. Y en este pasaje que leímos nos habla de los sacerdotes, ministros de Jehová. Y me espanté, aplané un botón aquí, dije: ya la regué, ya regresó ahorita, había cortado el mensaje. Bueno, entre los ministros del Señor hay, o entre los sacerdotes, y tú y yo somos sacerdotes, hay ministerios públicos y hay ministerios privados. Y cuando vemos este pasaje menciona: en una casa hay una entrada y es la parte que todos pueden ver, pero también dentro de la casa hay un altar y ese no todos lo pueden ver. Únicamente los que van a reunirse con Dios entran a ese altar. Entonces, ¿qué es lo que se ve de tu vida? ¿Qué es lo que se ve de tu ministerio como sacerdote? ¿Se ve lo público o se ve lo privado? Obviamente lo público es lo que se ve, pero ¿qué es lo que tú quieres que se vea? ¿Lo que está en la entrada o lo que está en el altar? ¿Qué es lo que realmente hay en tu vida? Porque una vida de un creyente siempre debería haber más ministerio a Dios privado que público. A veces nada más hay el público, el que yo quiero que se vea, y no hay nada privado. En un ministerio siempre tiene que estar el altar y ser más importante que la entrada. Y cuando uno lee sobre Jesús y lo ve orando en público, no lo vemos tanto orando en público como la Biblia lo describe, que lo hacía en privado. Y la Biblia dice que él con frecuencia oraba durante toda la noche y tenía periodos de intimidad a solas con el Padre, con su Padre. Y de esos periodos de devoción privada, de esos periodos de intimidad, de estar a solas con Dios, surgían las demostraciones públicas que Jesús hacía. Gracias a que pasaba tiempo con Dios, él ya sabía qué hacer cuando estaba en lo público. Ese tiempo a solas, en privacidad, lo preparaba para lo que iba a enfrentar al siguiente día. Y entonces había demostraciones públicas de poder de Dios en forma de sanidades, de resurrección de los muertos. Había abundancia, alimentaba multitudes, pero porque había pasado tiempo a solas con Dios. Las victorias no se ganan en público, sino en privado. Por eso el ayuno, ya sea de forma colectiva como estamos ahorita convocando, o sea en forma particular, es una disciplina privada.
porque nadie te va a estar checando si tú estás comiendo o no. Nadie te anda, no hay un policía que anda atrás de ti que dice, se comió un taco con carne, yo lo vi. Yo lo vi en las gorditas y no eran de frijoles, eran de chicharrón. Nadie te va a andar checando, eso es algo que tú, o sea, eso es en público, pero en tu casa, yo lo vi que se estaba comiendo un chocolate de esos grandotes, que a mí se me antojan ahorita bastante. Yo lo vi comiéndose un pay de fresa. Bueno, no sé qué coman en tu casa, pero ¿qué es lo? Nadie te está checando. Esto es algo que tú haces en privado. Nadie te va a calificar si ya sea que te vea o no. Es algo tú con Dios. Tú sabrás. Tú sabes qué es lo que estás haciendo para Dios en el ayuno. ¿Alguien está participando del ayuno? En alguna forma, nadie te va a decir como, ok, y si no lo estás haciendo, quiero invitarte a que empieces. Ahora, ¿qué pasa cuando dices, ay, no me acordé y, y ya me comí una galleta que tenía ahí en la casa? Sí, continúa otra vez, o sea, retómalo, no por eso ya perdiste todo, o sea, ya perdiste rumbo, no vuelve a retomarlo, o sea, lo importante es, fue un error, ok, algo que pasó, tenías un compromiso, tuviste que comer algo, bueno, no sé, nadie te está juzgando, pero retómalo, o sea, que Dios sepa qué es lo que hay en tu corazón, porque donde hay poca disciplina privada, hay poca recompensa pública. Por eso es necesario que en lo privado, ahí se ve quién es quién, ahí Dios se va a enterar lo que hay en tu corazón realmente. No lo que vengas a pantallarnos aquí, que pongas cara de triste, que no, llevo 3 horas que no he comido nada, pues no, o sea, muchos agarran el ayuno y dicen, no, yo voy a ayunar de 10 a 7 de la mañana. Pues ese ayuno, pues estabas dormido, o sea, ¿cuál fue el ayuno? No, o sea, nadie te está checando, es algo que tú vas a hacer en privado, tú y Dios. Ahora, para esto quiero explicar un poquito más. Hay 3 obligaciones, si me ponen la siguiente imagen, por favor. Hay 3 obligaciones de todo cristiano, y vamos a ver ahorita en la Biblia estas 3 obligaciones. 3 obligaciones que tú como cristiano debes de tener. Yo debo tener, todos tenemos de tener. Durante años que Jesús caminó sobre esta tierra, Él dedicó tiempo para enseñar a sus discípulos y les enseñaba los principios del reino, principios que están en conflicto con los principios de este mundo, pero en las bienaventuranzas, concretamente en Mateo 6, Jesús dio una pauta de la manera en que cada uno de nosotros debemos de vivir como hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, esto es para ti. ¿Quién es hijo de Dios aquí que dice yo soy hijo de Dios? Esto es para ti. Estas 3 cosas tú las debes de hacer. Hay 3 obligaciones que tenemos que tener. ¿Cuáles son? Y ahí están ahí abajo. Número 1, dar. Número 2, orar. Y 3, ayunar. Son 3 cosas importantísimas que todo cristiano debe tener. Jesús dijo, empezó diciendo, cuando des, y luego más adelante, allí en las bienaventuranzas, cuando ores, y luego dijo, y cuando ayunes, y daba instrucciones de cada una de estas 3 cosas. Ahora, Él dejó claro que el ayunar era tan importante o estaba en la misma categoría con el dar y con el orar. ¿Tú crees que sea importante orar a Dios? ¿Crees que sea importante ser generoso? ¿Crees que sea importante ayunar? Están en la misma categoría y vamos a verlos. Y miren, explicando un poquito, pues ya sabemos qué es eso, pero a ver, dar. ¿Qué es dar? Dar me habla de generosidad, me habla de desprenderme de algo, me habla de dejar, me habla de echar, si quieren, me habla de llevar. Esto es el dar. Orar va más allá de traer un pliego petitorio ante Dios, ¿verdad? Con todas mis necesidades. Es parte de, o sea, tú puedes traer tus necesidades a Dios, pero va más allá de eso. Cuando tú oras, es buscar tener una comunión con Dios. Es buscar estar comunicado con Dios. Y tú vas en la calle, tú vas manejando, tú vas a tu trabajo, andas corriendo, haciendo ejercicio y puedes estar en esa comunicación constante, continua con Dios. Es mantener una amistad. Yo no puedo tener una amistad con alguien
que no hablo con esa persona. No se puede. Y hay que orar, hay que hablar y hay que escuchar también. Dios me habla a través de su palabra, yo le hablo a través de la oración. Y así es como se mantiene esta comunicación. Yo leo sus cartas de amor que Él me dejó y empiezo a conocerlo y empiezo a apreciarlo y me enamoro más de Él. Pero luego Él me da sus promesas y me habla bendiciones aquí a través, me da instrucciones, me da dirección a mi vida. Así es que orar es suplicar, es adorar. Lo que estábamos haciendo aquí, eso es estar orando. Hay quien dice que el más alto nivel de oración no es cuando vas a pedirle a Dios. El más alto nivel de oración es cuando tú vienes a adorarle a Dios, cuando vienes a reconocer: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Es orar, pero también es pedir. O sea, no está mal pedir, hay que pedir, está bien. Pero ayunar, ¿qué con respecto a ayunar? Pues es abstenerse de alimentos. Pero más que una dieta, es abstenerse de alimentos para buscar a Dios, para estar sensible a su voz, para buscarle y encontrarme con Él y que nada me estorbe, para decirle a Dios: tú eres más importante que la comida y mis necesidades, tú eres primer lugar en mi vida. Para esto es el ayuno, es quitar todo eso que me estorba, para estar sensible a su voz y para estar yo totalmente separado para Dios. ¿Quieres mostrarle a Dios que Él es el primero en tu vida? Una de las formas que puedes hacerlo es ayunar. ¿Quieres demostrarle que es más importante que tus deseos o tus necesidades o tu hambre? Puedes ayunar. Ahora, estamos dentro de una convocatoria que se hizo de 21 días. Empezamos el 8 de enero y terminamos el 28 de enero. Si quieres puedes seguirle, o puedes tú, que sea una disciplina. ¿Qué pasa a veces cuando estamos ayunando que dices: ay, hoy termino mi ayuno, y te pones una trabancada que dices: no hubieras ayunado porque llegaste a una situación peor, le diste vuelo a la carne? No, se trata de ser un estilo de vida, que constantemente estemos sometiendo nuestro cuerpo, el rey estómago, que es calmarlo y decirle: oye, bájale porque me estás dominando mucho y me estás quitando tiempo con Dios. Entonces, bueno, de eso se trata. Si no estás ayunando, te invito a que practiques. Puedes hacerlo un día, si nunca lo has hecho, 2, 3 días, tú sabrás, una semana. Hay ayunos completos, hay ayunos parciales también, donde te abstienes de algunos alimentos. Es lo que estamos convocando para 21 días. No se trata de no comer nada. No hubiera venido nadie hoy aquí a lo mejor. Se trata de abstenerse de alimentos, y nosotros estamos proponiendo abstenerse de dulces. Pero si tienes tu cuerpo necesita azúcar, puedes comer fruta, pero no el Milky Way, ¿verdad? O sea, es lo que hay que diferenciar, no el refresco. Toma agua sola, agua natural. Harinas, ¿qué más? Y carnes. Harina, o sea, bueno, harina de maíz yo sí como en lo personal, pero no como harina de las tortillas de harina o del pan o de ese tipo de harina procesadas. Y tampoco carne, pero hay muchas verduras, hay muchas otras cosas. Puedes comer lentejas, puedes comer frijoles. Yo como lácteos en lo particular. Hay quienes dicen: no, nada de animal. Bueno, pues ni huevo ni nada. Yo como huevo, y hay proteína en el huevo. Entonces buscas un balance, pero me estoy absteniendo de cosas que sí me gustan. A mí me gusta el zacahuil. Ahorita no le he entrado al zacahuil, me aguanto. ¿Por qué? Porque he destinado buscar a Dios, y se los platico como un testimonio, no para venir y dices: oye, estás hablando de lo privado y de lo público. No, es una convocatoria. Ustedes no saben lo que como yo, en mi casa no saben qué es lo que como, yo no sé lo que comes tú. Bueno, busquen Mateo 6, versículo 2. Vean, vamos a ver estos 3 obligaciones que tiene todo cristiano. Y el primero dice Mateo 6, 2: cuando pues, ¿y qué dice ahí? Des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se acuerdan cómo se llama el mensaje de hoy? Recompensas públicas, ¿verdad? Ok, los que van y dan limosna para ser vistos, esos tienen su recompensa, pero su recompensa va a ser de los hombres. Van a decir: ay, qué bueno es este
Hombre, qué piadoso, fíjense, fue y regaló su dinero a los pobres. Entonces dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. ¿Tú qué quieres, la alabanza de Dios o la alabanza de los hombres? Y dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3, mas cuando tú des limosna, ¿qué hay que hacer? Dice ahí, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, ¿cómo? En secreto, en privado. Y luego dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, lo que tú haces en secreto te da victorias públicas, pero tú no buscas la alabanza pública de la gente, tú buscas al Señor. Y luego, entonces esto es cuando das, pero luego, ¿qué tal cuando oras? Versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, pues esos ya tienen su recompensa. ¿De quién va a ser? De los hombres, que van a decir, oye, qué bueno, qué bonito ora, qué piadoso es este hombre. Pero el versículo 6 me aclara lo que debo hacer. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ahí en el altar, adentro de tu casa, no en la puerta, no en la entrada, no, allá adentro donde nadie te ve. Ponte de rodillas, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y luego, ¿qué va a pasar? Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Y qué del ayuno? Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Dios es el que tiene que ver lo que estás haciendo. ¿Y qué va a pasar? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces tenemos tres obligaciones que cumplir y hay reglas para hacerlo. Tiene que ser en privado. Las obligaciones son, en primer lugar, dar; dos, orar; tres, ayunar. Todo cristiano tenemos que hacer estas tres cosas, no nada más una de ellas, no nada más orar y pedir. Hay que dar, orar y ayunar, y debe ser en secreto, dice aquí, y Dios nos va a dar la recompensa en público. Ahora, enfocándome un poquito más en la cuestión del ayuno, ¿será posible que estemos perdiendo nuestras grandes victorias porque no ayunamos? O sea, yo entiendo que si no oro, pues no voy a tener una vida de victoria, pero si no ayuno, ¿será necesario el ayuno igual que la oración? ¿Tú qué crees? Si hacemos una encuesta, ¿quién cree que son igual de importantes? Dar, orar y ayunar. Están las tres en ese mismo discurso que dio el Señor Jesús. Tienen peso los tres. ¿Recuerdan en Marcos 4, 8 y versículo 20? Marcos 8, 20 nos habla ahí de 30, 60 y 100%. ¿Se acuerdan cuando habla sobre eso? Bueno, pues se hace cuenta, yo pudiera relacionarlo así, ¿no? Cuando únicamente usas una de las tres, pues estás al 30% de tu capacidad o de tu poder o de tu fuerza o de tus logros. Si usas dos, ok, ya llegaste al 66%, ¿no? Al 60%. Pero ¿qué tal si yo estoy aplicando estas tres obligaciones? Orar, dar, orar y ayunar. Le llego al 100% de alguna forma, al 100 por uno. Entonces, ¿qué pasa? Considéralo del siguiente modo. Cuando tú oras, puedes liberar el beneficio al 30 por uno. Pero cuando hay oración y el dar, y que son parte de tu vida, ya llegas al 60 por uno. Pero cuando están las tres, dar, orar y ayunar, puede liberarse el beneficio al 100 por uno. Y les platico un caso del muchacho endemoniado. La Biblia me menciona, si me ponen la siguiente imagen, la Biblia menciona este caso de un muchacho que estaba endemoniado.
Mateo nos relata una historia de un padre con un hijo que estaba poseído por un demonio, por el demonio, y durante años él vio con impotencia cómo su hijo tenía graves convulsiones y a medida que crecía estos ataques se volvieron cada vez más severos y el muchacho con frecuencia, dice ahí la Biblia, que se lanzaba al fuego o caía en una zanja con agua, porque había un espíritu, vamos a decir, de suicidio que lo atormentaba constantemente. Pero habiendo agotado ya todos sus recursos, pues dijo, bueno, lo voy a llevar con los discípulos de Jesús, y fue sin éxito también. Ellos no pudieron hacer gran cosa. Y entonces ya todo parecía la situación imposible para este padre, pero entonces oyó que Jesús estaba cerca y va y se acerca al maestro y Mateo 17:15, vamos a leerlo. Dice, Señor, esto es lo que fue clamando a Jesús, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático. Miren, ahí salió un pariente de Luna, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y entonces cuando llevaron al muchacho ante Jesús, la Biblia dice en el versículo 18 que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué los discípulos no pudieron hacer nada? De hecho, si leemos antes en Mateo, Mateo 10, capítulo 10, bueno, ahí Jesús les había dado a conocer a sus discípulos que les había dado poder a sus discípulos para expulsar demonios y para sanar enfermedades. Les había dicho, sanad enfermos, Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Yo les doy potestad para que ustedes hagan eso. Pero cuando ellos van con este muchacho, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Y hasta ellos tenían la duda, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se pudo? ¿Y por qué los discípulos no pudieron expulsar al demonio y curar al muchacho? Entonces ellos también querían saber, así como nosotros, dices, pues ¿cuál es la diferencia? Ellos querían saberlo, y entonces en aquella noche se acercan a Jesús y le preguntan y dicen, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos nosotros? Y en Mateo 17:20 Jesús les contesta y les dice, pues por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y luego les dice, y nada les será imposible. O sea, y necesitas tú usar tu fe. Pero luego aclara algo más que es clave para mi mensaje de hoy, el versículo 21. Porque le dice, pero este género no sale sino con dos cosas aquí de las tres que tenemos que hacer. Se necesita orar y ayunar. Para este género, esto está más fuerte, este caso es más difícil. Necesitas el 30% de tu potencial, por decir algo. Irse al 60%, 2/3 partes, 2 de 3, oración y ayuno. Y cuando tú sigues con fidelidad las tres obligaciones de un cristiano, Dios te va a recompensar en público, ya lo leímos. Cuando tú sigues, número 1, dar. 2, orar. 3, ayunar. Y lo haces en privado, Dios te va a recompensar en público. Ahora, si Jesús lo hubiera podido lograr sin ayunar, ¿qué caso tendría que Jesús ayunara? Y la Biblia nos habla que Jesús ayunó. Estuvo 40 días en el desierto ahí ayunando, y hasta fue tentado ahí por el diablo que decía, convierte estas piedras en pan. Si Jesús ayunó, ¿cuánto más tú y yo deberemos de ayunar? Si Él lo hace, ¿cuánto más? El ayuno debe ser una práctica en nuestra vida. Y como dice la Biblia, y nada os será imposible. Si tú aplicas esto, nada os será imposible. Pero quiero aclarar algo. En mi siguiente imagen, por favor, hay que mantenerlo en algo personal. Hay que mantenerlo en lo privado. No es algo para andarse anunciando. Entonces, algo más que quiero recalcar del capítulo 6 de Mateo es que Jesús dijo en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre
que está en los cielos. Él estaba hablando sobre este ministerio público y el privado. Y entonces añade en el versículo 2 que ya leímos: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, esos ya tienen su recompensa, pues tendrán recompensa de hombre. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Y eso es lo que queremos. Digo, no necesariamente ser recompensa pública, pero queremos recompensa de parte de Dios, no de los hombres. Y miren, para terminar bueno, todavía me voy a tardar tantito, no se emocionen, pero voy a ver, ya voy en la recta final. 3 cosas, 3 beneficios, hay muchos más, pero hay 3 beneficios que trae el ayuno a tu vida. Siguiente imagen, por favor. La primera de esos 3 beneficios es que el ayuno rompe con la pobreza de tu vida. Entonces dices, pues sí me conviene ayunar. Para empezar, porque te ahorraste la comida, no, yo creo, ya va bien. Pero es más de eso, ¿no? Más de lo que te puedas ahorrar. Y quiero hablarles de 4 casos aquí: Job, José, Salomón y Daniel. Les voy a mencionar brevemente historias de estos 4 personajes bíblicos. Y mira, ya sea que tu ayuno sea colectivo, como estamos ahorita convocando, o sea de manera individual, esto es una disciplina personal y privada realmente. Se hace la convocatoria, se hace la invitación y es voluntario. Cada quien dice, sí, yo le entro, yo no, voy a hacer de esta manera. Cada quien pone las reglas, él con Dios. Cada quien sabe lo que es sacrificio. Cada quien sabe lo que está dejando con tal de buscar a Dios. Es un sacrificio que nace de la expectativa, y eso no significa, y ojo con esto, no significa que el ayuno es una herramienta de manipulación para conseguir algo de Dios. No confundamos esto. No, es decirle a Dios, tú eres mi Dios. No es para manipularlo, ahora me tienes que hacer esto porque ya ayuné. No, olvídate, vas bien chueco. No es así. ¿Qué es lo que se debe hacer? Señor, yo te entrego este ayuno porque tengo devoción a ti, te quiero buscar, me interesa estar contigo. Esto es un servicio racional que Dios recompensa públicamente. En Romanos 12:1 dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo a Dios como sacrificio, o sea, en sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es vuestro culto racional. Es algo que racionalmente, que yo decido, que yo tomo la decisión de hacerlo, pero es un sacrificio que estoy haciendo para Dios, no para la gente, no para que me vean. Es algo entre Dios conmigo, que traemos él y yo. Ahora, ¿recuerdas el beneficio al 100 por 1 que mencioné hace rato? Las recompensas de Dios son para que todos las vean, porque son públicas estas recompensas de Dios. Es para que todos las vean. Sencillamente podemos ver la vida de Job. Hemos escuchado ya o leído ya la historia de Job. Él pasó por una prueba devastadora. Fue brutal lo que le pasó a él. O sea, un hombre fuera de serie. Esta prueba yo no estoy capacitado para llevarla, ni tú, porque no le llegamos a la medida de Job. Él era un hombre excepcional y Dios no te va a dejar llevar una prueba mayor que la que tú puedas soportar. Pero esta prueba tan fuerte lo perdió todo: sus bienes materiales, su familia, su salud, todo le fue arrebatado. Sin embargo, él ayunaba y permaneció fiel en una devoción a Dios en forma privada. En Job 23:12 nos dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. O sea, de su palabra, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Y luego dice, ¿qué dice después? Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, para mí fue más importante alimentarme del alimento espiritual, del pan de vida, antes que del pan ¿de dónde? De Baking with Eli, del pastel
más que el pastel o de la panadería Doña Santos o de cualquiera. Es más importante el alimento espiritual para mí que el pan, que la comida. En la Nueva Traducción Viviente de ese mismo pasaje dice: he atesorado sus palabras más que la comida diaria. He atesorado, esto es un tesoro para mí, más que la comida diaria. Y sí quiero comida diaria, no quiere decir que no, y sí como, pero esto es más importante. Y si la comida diaria me está quitando tiempo para pasar tiempo con Dios, tengo que hacerlo a un lado. Pongo en una balanza y dice: primero es Dios. Y una vez que sacio, que estoy lleno ya espiritualmente, entonces ya podré ir a comer después. Pero primero quiero buscar a Dios, es lo más importante. ¿Y qué pasó? En Job 42:10 dice que: y quitó Jehová la aflicción de Job. Y luego al final ahí menciona que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo el doble de lo que había tenido, que había perdido. O sea, se volvió a levantar. Estaba en la ruina, estaba devastado, buscó a Dios y Dios lo volvió a levantar y a restaurar, y hasta le dio más hijos e hijas. Las recompensas públicas de Dios vinieron y luego inundaron la vida de Job. ¿Por qué? Porque el ayuno romperá la pobreza de tu vida, y lo vemos ahí en Job. Ahora, ojo con esto no significa que hoy ayunes refresco y que durante el día y entonces ya mañana eres rico. Pues no es así las cosas. Tiene que ser parte de tu vida. O sea, si tú comienzas a ayunar de forma regular y comienzas a honrar a Dios con ayuno, con oración, con ofrendas, verás por ti mismo que está relacionado con que la pobreza se vaya de tu vida. Ahí implica el ser generoso. Ahí implica el orar, el estar en comunión con Dios. Ahí implica también el separar tiempo en ayuno de búsqueda profunda a Dios. Y es interesante, estos tres personajes que voy a mencionar ahorita más adelante, los tres personajes del Antiguo Testamento que son considerados los más sabios, pues también son los hombres más ricos. Veamos la vida de José. José, pues de alguna forma fue obligado a ayunar, estaba en la cárcel. O sea, ahí no estaba de fiesta. Cuando estuvo en la cárcel, José, ¿se acuerdan la historia, no, de José cuando estuvo ahí en la cárcel? Según la historia, solamente la familia del prisionero es la que le podía llevar alimento al prisionero, pero pues su familia estaba en otro país, o sea que no contaba con su familia para que le llevara. Para empezar, ellos lo habían vendido, sus hermanos, lo habían vendido como esclavo. Entonces no contaba con mucho apoyo, o sea, él lo que le dieron ahí, de alguna forma ayunaba, voluntaria o involuntariamente. ¿Y qué pasó? José llegó a ser, o sea, es fabulosamente rico, podemos decir, y fue puesto a cargo de todo el dinero de Egipto. Busquen Génesis 41:39, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Wow, o sea, de estar en la cárcel, fue restaurado. Por eso les digo, fue fabulosamente rico. Salomón se humilló a sí mismo ayunó en oración, y Dios aumentó mucho sus riquezas
y su sabiduría. Primero de Reyes 3:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero el 13 dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¡Pum! Dios le dio riquezas entre todo lo que le dio. Y de igual manera con Daniel. Daniel, alguien que diligentemente buscaba a Dios y por medio del ayuno. De hecho, el ayuno que estamos haciendo lo llaman el ayuno de Daniel, que era por 21 días. Él ayunaba, él separaba tiempo para postrarse delante de Dios todos los días y abría las ventanas y se ponía a orar hacia la ciudad, buscando a Dios. Pero buscaba a Dios por medio del ayuno y la oración, y mientras estaba en la cautividad en Babilonia, porque además él estaba siendo esclavo. Mientras estaba en la cautividad en Babilonia, él lo hizo eso, y se le dio sabiduría por encima de los demás, aún en medio del problema y de la situación. Y dices: es que hay una crisis global, y es que la sequía, y es que lo que quieras. Aún ahí en medio de esa situación difícil, en medio de una tormenta, en medio de dificultades, por fuertes que sean, tú puedes ser diferente. Si estás caminando con Dios, si estás buscándolo, tú puedes hacer la diferencia. Y él prosperó mucho en tiempos de Darío, el rey. Busquen Daniel 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aún en esa tormenta, en esa situación tan devastadora de ser esclavo, de estar en cautiverio en otro país, lejos de tu tierra, aún ahí Dios lo levantó. Y no importa la situación que esté a tu alrededor, Dios te puede levantar de una manera sobrenatural y poderosa. El segundo beneficio que encontramos cuando ayunas, número 2, si me ponen la imagen, es que la salud y la sanidad seguirán al ayuno. O sea, va de la mano esto. ¿Necesitas salud? ¿Necesitas sanidad? Pues ayuna. Dios también le dijo que la salud y la sanidad seguirían al ayuno. Cuando Dios menciona en Isaías 58:6 sobre un ayuno escogido, Él habla, este es el ayuno que escogió Dios. Isaías 58:6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, o sea, el ayuno escogido por Dios. Y vean, aquí me menciona 4 cosas. En primer lugar es desatar las ligaduras de impiedad. Número 2, soltar las cargas de opresión. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados. Y 4, que rompáis todo yugo. Pero si vemos estas 4 cosas, me está hablando de desatar, soltar, dejar libre y romper. Desatar, soltar, dejar libre y romper todo yugo. Y luego continúa el versículo 7: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí habla de ser generoso, de dar. Pero entonces el versículo 8 nos comenta: entonces, una vez que haces eso, una vez que desatas, que rompes el yugo, una vez que estás ayunando, logrando todo eso, entonces nacerá tu luz
como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero recalco aquí que nacerá tu luz, porque el ayuno, cuando tú ayunas, tú estás humillando tu ser, tú te estás humillando, te estás doblegando, pero eso te lleva a tener claridad, porque entonces va a brillar tu luz y vas a poder ver claramente, vas a traer claridad cuando nazca tu luz. Pero además eso va a permitirte que saques de tu corazón la falta de perdón y amargura, que es lo que te tiene atado. Cuando tú no perdonas a una persona, tú y esa persona están atados. Tan es así que tú vas caminando en la banqueta y ves que viene esta persona y a lo mejor hasta te cambias, cruzas la calle para no toparte con la persona, porque hay una atadura y hay algo. Pero cuando tú decides perdonar y decides soltar, esto es como cuando estás ayunando. Y algunas personas han tratado una y otra vez de perdonar, y lo que han hecho sinceramente y verdaderamente han tratado de perdonar a alguien, pero nunca han sido capaces de soltar el problema. Pero mientras tú ayunas y confías en Dios, Él va a empezar a obrar a tu alrededor, y entonces brillará tu luz y se va a aclarar todo el panorama. Él obrará en tu corazón. Miren, para empezar, el ayuno te ayuda físicamente porque permite que saques, que limpies tu cuerpo. Tus órganos van a descansar o sea, si le quitas la coca, tu cuerpo va a descansar. Si le bajas a ciertas sustancias que mucho azúcar, va a descansar. A los alimentos muy procesados, tu cuerpo se va a desintoxicar, por decirlo de alguna forma. Tus órganos van a tener tiempo para descansar y para poder procesar lo que comiste, que es comidas más sencillas, no tan elaboradas. Pero además, o sea, no solo físicamente te va a ayudar esto en tu cuerpo, sino que además el ayuno te va a ayudar para hacer una limpieza general en el sentido espiritual. Y vas a poder ver diferente a una persona cuando ya tu carne no está gobernando. Vas a poder perdonar a la persona que viene a cruzarse en la banqueta contigo, y vas a poder hasta bendecirla. Dios te bendiga. Y soltar esa ligadura que te tenía atado con ellos. La falta de perdón, la amargura y otras cosas similares incluso pueden vincularse a enfermedades y hasta a fatiga, entre otras cosas. Y número 3, el tercer beneficio que quiero mencionar del ayuno es que el ayuno también vencerá adicciones sexuales y potestades demoníacas. Hay cosas que se necesita ayunar, no solo es orar. Y gente viene, oiga, pastor, ore por mí. ¿Por qué? ¿Qué quieres que ore? No, pues tengo problemas con la pornografía. Bueno, yo puedo orar, pero a ti también te toca orar y ayunar y dar pasos para poder ser libre. Y entonces el ayuno, y ahí quiero hablarle de dos casos. Está la tribu de Benjamín, los benjamitas, y de Manasés. Les voy a mencionar historias de ellos dos, de estos dos casos. Pero el ayuno también vencerá adicciones sexuales y potestades demoníacas, y quitará de las personas grandes pecados de alguna forma. En Mateo 7:21, Jesús, cuando con aquel demonio, ese testarudo que vimos el caso, dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Se necesita, a veces se requiere para poder tener una victoria, para poder tener una liberación, se necesita ayunar junto con la oración. Y hay una historia en el libro de Jueces, solo voy a ver unos pasajes, pero está en el capítulo 19 y 20, en la que el ayuno marcó la diferencia. Miren, se las platico. Había una importante batalla contra un pueblo lleno de perversión sexual. O sea, ¿y cómo le ganas a un pueblo que está endemoniado, que está poseído por demonios, y hay una perversión sexual? Un levita estaba viajando con su concubina y se detuvo ahí en la tierra de Gabá, que pertenecía a los benjamitas. Y entonces los hombres de aquella ciudad se habían envuelto ya en cosas, o sea, eran malvados. Se habían vuelto malvados y se deleitaban
en actos lascivios y homosexuales o sea, estaba su mente ya todo torcido. Y ahí en Jueces 19, versículo 22, eso vamos a leerlo. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, y si la Biblia, si Dios mismo está describiéndolos así, créeme que así eran, ¿no? O sea, dice, eran hombres perversos, ellos rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y cuando dice conozcamos, no es así de que cómo te llamas y qué te gusta hacer, no. Aquí está hablando de conocerlo carnalmente, o sea, está hablando aquí de algo sexual. Y ellos rodearon la casa, los levitas exigieron que saliera a su vista este hombre para poder conocerlo. Hombres con hombres, brutalidad sexual aquí. Y en cambio, bueno, ¿qué pasó? O sea, ustedes lean la historia. En cambio, terminaron violando a la concubina de este hombre y la dejaron muerta, la asesinaron brutalmente y ella murió a la puerta de la casa. Entonces, cuando este hombre descubre a la mañana siguiente a la mujer ahí muerta, su concubina, él quedó conmovido y molesto, y entonces dice que envió partes del cuerpo a las diferentes tribus de Israel, diciéndoles, esto no debe pasar entre nosotros, algo tenemos que hacer, no es correcto esto que está sucediendo aquí. Y fue como un mensaje que les mandó a todas las tribus de Israel. Y él condenaba por permitir a los benjamitas que hicieran esto y demandaba que algo se hiciera. Y entonces los ejércitos de Israel se reunieron contra Benjamín. Y esta es la gran batalla que se da. Salen a batalla, el primer día pierden 22,000 hombres. Regresan, se reagruparon y salen otra vez a luchar. El segundo día perdieron 18,000 hombres. Y antes de salir a batalla, al tercer día, envió Dios a un profeta, Finés, y les dice, es que ustedes tienen que ayunar. Y entonces ellos convocan ayuno como el que estamos convocando, pero no tenían mucho tiempo, ayunaron 24 horas. Y cuando volvieron a salir contra aquel espíritu de homosexualidad, con aquella potestad que había ahí en esa tierra, ellos pudieron derrotarlo y el poder quedó quebrantado de ese espíritu, pero porque ahora habían ayunado cuando salieron. Ahora nosotros, dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, etcétera, todo esto. Y hay un espíritu detrás de la pornografía. Y hay un espíritu detrás del adulterio también. Y que son potestades fuertes que te pueden tener atado. Hay un espíritu detrás de la fornicación. Hay espíritus demoníacos de perversión que manipulan y utilizan a las personas como si fueran marionetas que las traen así con hilitos y te están moviendo todo. Te están manipulando, te están controlando totalmente con sus cuerdas. Pero el ayuno rompe la fortaleza demoníaca, rompe las adicciones sexuales, como la pornografía, como la homosexualidad, como el adulterio, como la fornicación, como la lujuria, como la lascivia. El ayuno puede quebrantar con todo eso. Por eso es importante que ayunemos. Por eso tú debes orar por tus hijos y ayunar y por ti. Y Dios también dirigirá a tus hijos que son desviados, que están siendo destruidos por las artimañas del enemigo. Por tu esposo, por tu esposa, ¿qué necesitas hacer para obtener respuesta? Necesitas buscar a Dios y en lo privado, buscar a Dios, orar, ayunar y ser generoso también. Y Dios te ayudará. En Joel 2:28 nos habla aquí de este ayuno santo que menciona ahí en el libro de Joel, porque dice, y después de esto, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar con tus hijos cuando ayunas? Dice aquí
que ellos van a profetizar y vuestras hijas van a profetizar y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué quieres? ¿Eso? ¿O quieres a tus hijos atado a las adicciones o a la pornografía o a perversiones? ¿Qué quieres tú para tu vida, para tus hijos, para tu familia? Si no peleas tú por tu familia, ¿quién lo va a hacer? Necesitas ponerte en la brecha. Y muchas veces la recompensa del ayuno viene durante el ayuno. O sea, ni has acabado de ayunar y dices, Señor, ya me estás respondiendo. Aunque pasa de vez en cuando, tal vez así, pero muchas veces es hasta después del ayuno. Betty y yo hemos experimentado en varios ayunos que hemos estado haciendo en diferentes años que vemos la respuesta, no inmediatamente, pero ahora decimos, oye, Dios está respondiendo. Fíjate, es lo que oramos hace varios años ya. Y tenemos nuestra lista de peticiones y oramos juntos y estamos ayunando con esos propósitos. Tenemos ahí cosas principales que ayunamos, parte de la iglesia también. Tú estás dentro de nuestras oraciones. Y otro caso que quiero comentarles es el de Manasés, el hijo de Ezequías. Hay una historia ahí en la Biblia de que llegó a ser rey de Judá. En segundo de Crónicas 33, pues del 1 al 13, ahí puedes leerlo tú. Pero Manasés fue un rey malvado a quien Dios había advertido muchas veces, pero sin éxito alguno. Y entonces el ejército de Asiria capturó al hijo de Ezequías, a Manasés, y puso una argolla, dice ahí la Biblia que puso una argolla en su nariz y lo ató con cadenas y lo capturó a este hijo de Ezequías. Y después, en su desesperación, Manasés clamó a Dios y se humilló y ayunó. Se humilló a sí mismo con ayuno. Y la Biblia dice que Dios oyó su ruego. Y en el versículo 13 dice que lo restauró en Jerusalén. Estoy en Segunda de Crónicas 33:13. Lo restauró en Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Él reconoció, tuvo este encuentro con Dios. Y existen muchas historias tal vez de hijos que estaban apartados y que habían sido desviados por el enemigo. Que hijos que son como esos que tienen una argolla en la nariz y los están jalando, vas a la feria y a veces traen los toros así una argolla y con eso los controlan. Un animal de muchos kilos, de toneladas, bueno, cientos de kilos de peso y los controlan. Tu hijo, por muy fuerte que sea, puede ser dominado por espíritus malvados, por potestades. Tu hija. Pero por eso necesitamos orar por ellos, ayunar. ¿Cuántas personas, historias hay de personas que terminaron atadas a la pornografía, atrapados por las drogas, por el alcohol, por todo tipo de adicción, que necesitan que nos pongamos en la brecha por ellos, que le entremos? Por eso estamos convocando para ayuno. Tú tendrás tus necesidades, yo tengo las mías en mi casa. Pueden ser económicas, pueden ser de salud, pueden ser familiares, laborales. ¿Cuál es tu necesidad? Busca a Dios. Por eso estamos convocando el ayuno. Es para tu bien. No es algo impuesto, es algo que cuando tú entiendes el poder que hay cuando oras a Dios y que ayunas, se resuelven muchas situaciones en tu vida. Y entonces quizá tú tengas hijos rebeldes o que están cometiendo fornicación o que están envueltos en drogas. El ayuno y la oración romperán por completo esas potestades y todo tipo de adicción, esos espíritus que están envolviéndolos. Mateo 6:4 dice, tu Padre te recompensará en público. Tu Padre te recompensará en público. Y va a ser visto. Y no es porque estés buscando el reconocimiento de la gente. No, yo quiero estar bien con Dios. Me importa agradar a Dios, no a la gente. Dios no miente. La producción de 30, de 60, de 100 por uno está disponible para la vida de cada creyente y Dios no hace acepción de personas. Solo tienes que proponerte a buscarlo de todo corazón por medio del ayuno.
En Job 23:12 leí hace ratito: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Voy a invitar a los músicos que me acompañen, por favor. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. O sea, vamos a estar pegados a la palabra. Esto es el ayuno. Vamos a estar pegados a la palabra. Pero luego dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Yo voy a decidir abstenerme de alimentos a cambio del alimento espiritual que Él me da. ¿Quién está conmigo en esto? Entramos. Hay beneficios, ya lo vimos los beneficios. Ponte de pie conmigo. He atesorado sus palabras más que la comida diaria. Mira, ayunas, bueno, comes cuando tienes hambre. Es cierto, ¿no? Eso hacemos. Comes cuando tienes hambre, pero ayunas cuando tienes hambre de Dios. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo tengo hambre de Dios? Tengo hambre de su palabra. Que su palabra es más importante que el otro alimento. Sí, sí me importa el otro, sí me gusta, pero es un sacrificio racional que yo estoy haciendo para buscar a Dios, para dedicar tiempo con Dios. La última imagen. Te hago dos preguntas. ¿Tienes hambre de su palabra? ¿Tienes sed de Dios? Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Yo necesito a Dios. Vamos a clamar a Él. El Salmo 42:1 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Que sea hoy. Hoy yo me presento delante de Dios. ¿Habrá alguien que diga: yo me quiero presentar delante de Dios? Levanta tus manos y cierra tus ojos. Vamos a entregarnos, vamos a presentarnos delante de Dios. Repite conmigo: Señor Jesús, ¿cuánto te necesito? Sin ti estoy seco, sin ti estoy perdido, sin ti estoy devastado, pero por eso hoy vengo a ti. Vengo buscando tu rostro, vengo a encontrarme, a reencontrarme contigo. Te necesito. Sé mi Salvador, sé mi Rey, sé mi Señor. Ayúdame, sé mi sustento. Quiero ese pan de vida más que el pan que me da el mundo. Quiero alimentarme de ti. Que sea quebrantado todo poder del demonio, toda hueste espiritual que esté atacándome a mí o mi familia o mis finanzas o mi salud. Queda quebrantado en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy hemos decidido dar pasos de fe y encontrarnos contigo. Hoy venimos a perdonar a los que nos han ofendido. Venimos a soltar y a quebrar esos yugos que por tiempo hemos tenido. Bendecimos a las personas, aún las que nos maldicen, porque hoy es un día de victoria. Que cada día, Señor, podamos encontrarnos contigo y alimentarnos de tu palabra, y en lo privado, en lo secreto, estar junto a ti. Que podamos mantener una conversación y comunicación continua contigo. Que podamos conocerte más y caminar de tu mano y seguir tu dirección. Y cada día de nuestro caminar estemos contigo, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.